¿Cómo han estado? Bendiciones. Les animo cuando nos conectemos, si tienen una petición de oración personal o interceder por otra persona, siéntense en la libertad de escribirlo en el chat para en este tiempo orar también, interceder. Hemos visto en estos días y lo seguiremos viendo toda nuestra vida, la mano de Dios obrar a nuestro favor. Siempre Dios va a estar obrando a nuestro favor. Qué impresionante que a veces nosotros tenemos miedo, hay temor en nuestro corazón. Y es importante conocer la palabra para poderla, que en esos tiempos, más bien en esos tiempos que pasamos esos temores, esas angustias, esas incertidumbres naturales del ser humano, el Espíritu Santo nos pueda recordar esa palabra de ánimo, de dirección, de poder para nuestras vidas y tener la certeza de que esa palabra se va a cumplir, porque Dios siempre va a honrar su palabra. Dios, cada promesa que Él hace, la cumple. Y esas promesas están escritas, están ahí registradas en la Biblia para nosotros. Para cuando pasen esos momentos que te comentaba, críticos, poder nosotros recordar esa palabra. Siempre para mí es importante animarte a meditar en ella, a meditar en lo que Dios dice. A veces la misma incertidumbre nos hace abrazar el temor y creemos que Dios no está allí. Creemos que Dios se ha apartado. Nos creemos inmerecedores de sus promesas, que todo lo que Dios tiene dispuesto para nosotros es por gracia. Es un regalo que no merecíamos desde nuestro punto de vista, pero desde el punto de vista del amor de Dios, sí era necesaria esa gracia para nuestra vida. Sí era el regalo más precioso que nosotros íbamos a recibir, porque por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe. Esa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones para creer en el Señor Jesús. Para saber en nuestro interior, en un momento muy preciso que pasó en nuestras vidas, que Él es nuestro Salvador. Que Él vino a la tierra, se hizo hombre, dejó su divinidad de lado y vino a la tierra para poder ser ese cordero sin mancha, que sería presentado como un sacrificio vivo y eterno, que tiene vigencia por la eternidad. No pasará día en la tierra sin que ese milagro de salvación suceda en muchísimas personas. Y agradecemos a Dios por ese día de salvación que para muchos será este día 11 de noviembre del 2022. Nosotros damos por sentado que ya Dios nos salvó a nosotros y tal vez no va a tener el interés de salvar a los demás. Pero todos los días de la vida, todos, absolutamente todos, no hay un día infructuoso para la salvación. Todos los días Dios salva a alguien, y no a uno solo. Pueden ser cientos de cientos, millones de millones, y nosotros no nos damos cuenta. Pero ese milagro sucede siempre y sucederá siempre. Entonces agradezcamos que hoy muchos serán salvos, muchos serán reconciliados con Dios. Como ese día de noviembre de 1985, que fue mi día de salvación. Y yo creo que tú tal vez recuerdas cuándo fue. Yo precisamente la fecha así puntual no la recuerdo.
Sí sé que fue después del 20 de noviembre. Eso sí lo tengo claro. Pero sí sucedió en ese año y sí sucedió en ese mes, donde yo reconocí mi necesidad de Dios, donde yo reconocí que Jesús y el Padre me amaron tanto que hubo esa ofrenda limpia, santa, donde Jesús fue a ese madero, a esa cruz, que era el lugar de muerte humanamente más vergonzoso, pero para Dios era un altar. Para Dios fue ese altar donde un cordero, el único cordero que cumplía los requisitos, fue entregado por nosotros. Y ahí se dio ese derramamiento de sangre que cubre todos nuestros pecados. Los que hicimos antes de conocerle a Él, los que hacemos diario y aquellos que haremos, y que siempre esa sangre lavará el pecado, que siempre esa sangre cubrirá. Y aunque fueran tan impresionantemente rojos como la grana, esa sangre poderosa los va a emblanquecer. Por eso es importante no olvidar que la cruz fue ese lugar de sacrificio, ese altar, para que tú y yo podamos venir y conversar con Dios, porque antes el pecado era el impedimento para que tú y yo nos acercáramos a Dios. Éramos enemigos de Dios, estábamos en tinieblas, pertenecíamos a otro reino. Pero Él en su amor, en su infinito amor, el Padre pagó para que nosotros pudiéramos pasar a su reino, a ese reino que es admirable, a ese reino que es de luz, a ese reino que es de gozo, de seguridad, de salvación, de sanidad, a ese precioso reino al cual nosotros pertenecemos ahora. Y en ese instante sucedió otro milagro. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y en ese sello nosotros podemos tener la certeza que el hermoso Espíritu Santo vive dentro de nosotros y quien Él tiene esa relación con nosotros cada día, pero que nos anhela cada día celosamente. Compasión significa no que el Espíritu Santo tenga emociones tóxicas, inadecuadas, cuando leemos nosotros que nos anhela celosamente. Todos los días el Espíritu Santo anhela con pasión que tú y yo conversemos con Él. Que tú y yo no lo dejemos de lado, sino que le digamos: Espíritu Santo, manifiesta la gloria del Padre en mí este día. Espíritu Santo, redargúyeme, instrúyeme. Direccióname, Espíritu Santo. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Porque Él está allí. Y nosotros a veces le ignoramos de una manera muy impresionante. Pero Él no deja de estar. Y ves que cada día vivimos cosas gloriosas en Él. Pero nuestro enfoque está a veces tan puesto en la necesidad. Nuestro enfoque es quitarle la importancia del aquí y el día, el ahora, del presente. Y estamos tan ensimismados en el futuro.
tan preocupados de qué va a suceder con nuestras vidas, tan preocupados qué vamos a comer y qué vamos a vestir, siendo que Él dice, no te preocupes por eso, yo ya lo tengo dispuesto. Y a veces estamos negados a ver milagros. Cuando caemos en esa incertidumbre, hay una negación interna, inconsciente, para estar expuestos a tiempos de milagros. Tiempos donde veremos la provisión venir de una manera tan milagrosa. Tiempos donde tal vez a veces cuando pasen, saquemos conclusiones y saquemos las matemáticas y digamos, ¿cómo sucedió esto? La Biblia dice, compren sin tener. Pero no es porque vamos a ir y vamos a decir, me llevo esto, y te lo van a entregar. Sino que Él va a proveer de una manera milagrosa, de una manera en que nosotros ni tan siquiera lo pudiéramos imaginar. Y Dios nos asombra. Dios produce ese asombro y decimos, ¿cómo pasó? Y yo recuerdo un ejemplo de vida natural de mi papá. Él a veces compraba cosas y siempre nos daba una descripción menor a lo que había comprado, a dónde nos iba a llevar a vivir. Siempre decía, vamos a tal parte, vamos a ir a vivir a ese lugar y los voy a llevar a conocerlo. Y nos hablaba de ese lugar, como te digo, mucho menos impresionante, por decir así, llamativo, confortable, siempre, pero y lo otro, ¿verdad? Como para que nosotros no tuviéramos como, para asombrarnos más bien, para asombrarnos. Y cuando llegábamos a ese lugar, tengo muy claro un recuerdo preciso. Tal vez yo tenía unos 3 años. Yo iba sentada en el asiento atrás del carro que mi papá tenía en ese momento. Mi mamá iba delante con mi papá y iban mis otros 3 hermanos, porque todavía no estaban las 2 menores. Y yo todavía no estaba en el kinder, por eso sé que tenía 3 años. Y mi papá, en ese lugar, del lado izquierdo, había una vecindad. En México son grupos de casas muy, muy pequeñitas que comparten un patio. Como ya ven, ustedes tal vez han visto como el Chavo del Ocho. Como una vecindad así, pero la del Chavo del Ocho era VIP. La que mi papá nos enseñó era realmente muy, muy, muy bajo al nivel de la del Chavo. Y mi papá dijo, aquí es. Y yo recuerdo que de niña, fíjate, chiquita, yo dije, ¿a dónde nos trajo? Pero mi papá se empezó a reír y dijo, no, no es cierto. Y nos señaló al lado derecho unos departamentos nuevecitos que habían puesto ahí, que estaban allí. Y wow, ¿verdad? Yo dije, qué bonito. Y ya nos bajamos y todo, y vivimos muchos años en ese departamento. Y así mi papá, por muchas cosas que yo te podía contar, siempre bajaba el nivel de cómo estaban las cosas. Y siempre nos asombraba. Y yo aprendí a asombrarme. Entonces por eso tengo expectativas muy altas. Siempre creo lo que dice la palabra, que Dios nos va a dar mucho más abundante
de lo que pedimos y entendemos. Y creo que Dios me bendijo con un papá al que Dios puso ese carácter para enseñarme a mí que yo tenía en el cielo un papá que siempre iba a sobrepasar mis expectativas, mis ideas. Entonces siempre pienso que lo que esté sucediendo, aunque paso mi momento crítico humano de incertidumbre a veces, de dudar, siempre mi memoria regresa a esa palabra de que Dios siempre me va a dar mucho más de lo que yo pida y entienda. Entonces, tenemos un papá que siempre nos va a asombrar. Recuerda que nuestra mente es limitada, finita, y la mente de Dios nadie la podemos entender. Es grande, es impresionantemente grande. Sus planes son más grandes que los nuestros. Sus caminos son más grandes que nuestros caminos. Inmensamente más grandes. Incomparablemente más grandes. Entonces yo te animo hoy que lo que estés pasando, sea lo que sea, y lo que estés pidiendo, siempre y cuando sea bajo la voluntad de Dios, siempre te va a superar. Siempre te va a asombrar. Preparémonos siempre para recibir en lo grande. Siempre preparémonos, porque Dios así actúa. Esa es su personalidad, esa es su característica. Y como decía ahorita en la oración, a veces pareciéramos esos niños, ¿verdad? Que tal vez si tú eres mamá te ha tocado o te va a tocar. Que tu niño, que tu niña, tal vez te pidieron algo que tú sabías que no era malo para él, pero no era el momento. Y obviamente tú no se lo entregas porque sabes que no es el momento, pero que sabes que en algún momento será. Y a veces se piden cosas que no son adecuadas y nunca se las vas a entregar porque les amas. Y yo siempre digo, y las personas que me lo han escuchado saben que siempre lo pongo como ejemplo. Si tú tienes la capacidad en tu paternidad o maternidad de dar a tus hijos cuando es necesario algo en los tiempos adecuados, o no das las cosas porque no es lo adecuado, la palabra dice que si ustedes, siendo padres, y son malos comparado con Dios, ¿verdad?, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más Él, que es nuestro Padre amoroso, bueno, poderoso, que tiene planes de bienestar para nosotros, y que si ya nos entregó a Jesús, no nos dará con Él todas las cosas. La palabra es gloriosa. La palabra es poderosa. Y por eso siempre yo les animo a leerla, a meditarla, a usarla en sus tiempos de oración. Nosotros tenemos un manual que no te dice cómo orar en el sentido como tal vez las personas pueden creerlo, de que decir, haz esta oración así, asado, y así, asado. Oraciones para bienestar, oraciones para prosperidad, oraciones para salud, oraciones para libertad, sino que son versículos bíblicos
por temas, para libertad, para sanidad, para prosperidad, etc. Y son puros versículos donde tú puedes orar cada día en base a esa palabra. Hay oraciones, la palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y una oración eficaz es orar desde lo que nos pertenece, desde la legalidad. No la legalidad en base a la religiosidad, sino a lo que Jesús ya logró por nosotros en la cruz. Y esa cruz es gloriosa, pero lo más glorioso es que el Padre lo resucitó y está intercediendo Jesús a la derecha de Dios por ti y por mí cada día. Tenemos un sacerdote, un intercesor eterno, que aunque nosotros pensemos que estamos solos, que estamos solas, que nosotros somos los que oramos al Padre muy constantemente, pero Jesús es intercesor eterno, todos los días, a cada momento, está intercediendo por nosotros en el cielo. Estamos completos en Él, nada más que no nos damos cuenta. La Biblia dice que a veces tenemos la vista corta. Vemos a veces a Jesús como en ese instante donde los discípulos estaban en la barca y hubo esa tormenta impresionante, que había olas enormes en un lago. Y ven a Jesús a lo lejos, ¿verdad? Caminando sobre las aguas. Y piensan que es un fantasma. Y Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y a veces en medio de las tormentas, en medio del temor, porque ellos tenían temor ahí, creían que Jesús era un fantasma, podemos escuchar nosotros en esos mismos instantes la voz de Dios y poder caminar por tiempo sobre el agua viendo a Jesús. Pero llega un momento que volvemos nuestra mirada a la circunstancia y nos hundimos. Y nosotros vamos a decir: ay, Pedro, ¿por qué dejó de ver a Jesús? Y era la fórmula. Era verlo a los ojos y podía caminar sobre el mar o sobre el agua, ¿verdad? Y en ese instante en que se hunde, Dios no dice, Jesús no dice: ay, la perdiste, lástima, ibas bien, pero me dejaste de ver, perdiste tu oportunidad. Y Pedro ve otro milagro, que lo vemos nosotros cuando nos sucede también. Vemos la circunstancia, hay temor, hay incertidumbre, y dejamos de ver a Jesús. Y nos empezamos a hundir, ¿verdad? Y decimos: ay, va a pasar esto. Pensamos que van a pasar muchas cosas que no van a pasar, porque Jesús está ahí. Y si nos hundimos, Él es tan amoroso que no nos descarta, sino que nos saca, no nos deja que nos ahoguemos. Y yo siempre reflexiono: Jesús y Pedro regresaron a la barca. ¿En qué condición llegó Pedro? ¿O caminó sobre el agua? ¿O Jesús lo cargó? Cualquiera que haya sido, Jesús no lo dejó que se ahogara.
aunque lo haya dejado de ver por instantes. Dios no va a dejar que te ahogues. Dios no me va a dejar que me ahogue. Él va a volver a hacer el milagro de que yo vuelva a verlo a Él. Y como quiera que sea, como Dios decida que sea el milagro, o vuelvo a caminar por las aguas, o Él me carga, pero me va a llevar al lugar de seguridad, y te va a llevar a ti también. Y te ha llevado ya, porque has vivido muchos milagros de eso a lo largo de tu vida, pero no te has dado cuenta. Y si sí, ha venido un gozo increíble a tu vida en reconocer que Él jamás te va a abandonar, que Él jamás te va a dejar, aunque por instantes vuelvas a ver la circunstancia. Les amo mucho, muchísimo. Son un regalo de Dios para mí y para mi esposo. Y seguimos adelante, ¿verdad? Confiando en el autor y en el consumador de nuestra fe. Bendiciones.